Estamos terminando el video respecto al pensamiento de Gastón Bachelard y el párrafo que les ponemos como inicio de este video me parece que es una de las cuestiones centrales sobre las cuales ustedes van a poder profundizar y van a tener al menos como una guía, como una estructura para dar cuenta de su pensamiento. ¿Qué es lo que se propone? Ya lo habíamos dicho, pero me interesa marcarlo nuevamente. ¿Qué es lo que se propone Bachelard en su obra? Se propone fundamentar una crítica hacia el empirismo, hacia el positivismo, hacia el inductivismo y también hacia la irracionalidad que proviene de los conocimientos que surgen de la experiencia sensible. Esto lo analizaron cuando vieron los obstáculos epistemológicos, ¿sí? Entonces, lo que él dice es, a ver, situémonos en una filosofía del no, que es una filosofía, podríamos decir que es una filosofía donde los acontecimientos del presente marcan diferencias con la ciencia del pasado, es decir, le dicen no a la continuidad científica y lo que intentan es probar las limitaciones e inconvenientes del conocimiento. Esto es lo básico para poder entender ese concepto de filosofía del no. Y también hay un punto sobre el cual me gustaría explayarme y que se relaciona con un impulso muy fuerte que el autor le da a la noción de subjetividad y de objetividad. Fundamentalmente a la de objetividad, que es muy significativa para el pensamiento científico de la época. Para Bachelard, el sujeto de conocimiento no es un sujeto que esté dado, se constituye en un proceso de subjetivación. Esto es muy importante considerarlo. Según este proceso de subjetivación, llega a ser un devenir discursivo en el que va tomando conciencia de sus errores y los va rectificando, ¿sí? Digo, esto también es bueno considerarlo, porque por otro lado, este proceso se da, yo diría, en una relación dialéctica con lo que él va a denominar el proceso de objetivación. O sea, no se da solo el proceso de subjetivación, sino que se da acompañado por ese proceso de objetivación en el cual se van eliminando errores y se va precisando el objeto de conocimiento. Esto es lo que denominamos construcción del objeto de conocimiento. Bachelard le atribuye un papel positivo a los errores, por eso que este proceso requiere básicamente este andamiaje subjetivo-objetivo, porque de alguna manera lo que está planteando es casi una especie de paradoja pedagógica. ¿Por qué? Porque a mayor cantidad y mayor calidad de errores vamos a tener más claridad y más distinción, más precisión del objeto, y también se va aclarando la posición del sujeto en el acto concreto del conocimiento. Dice Bachelard, el espíritu se revela como un ser a instruir, como un ser a crear. El conocimiento se dinamiza por el hecho mismo de su historicidad. Teniendo una historia, tiene un sentido. Es una frase que también complementa la frase que inicia este video, y me parece que con esto nos animamos a decir que la subjetividad alcanza objetividad y puede compartirse con otros en lo que Bachelard va a denominar la ciudad científica. Este concepto también es un concepto interesante, porque la práctica del psicoanálisis, que es el instrumento, el dispositivo que está utilizando Bachelard para trabajar esta situación, no puede hacerse a solas. No es un acto personalísimo, sino que se hace con otros. En las instituciones en donde se hace o se enseña la ciencia, o sea que siempre se realiza al interior de una trama social. O sea que Bachelard habla de una ciudad científica, de una ciudad culta, podríamos hasta hablar de un ámbito sociocultural específico, que es lo que marca el carácter intersubjetivo y social de la ciencia. Yo me quedaría con estas dos palabras, con estos dos conceptos, intersubjetivo y social, porque cuando veamos de alguna manera otros autores, por ejemplo Bourdieu, vamos a retomar esta noción
que yo creo que es una de las centrales en el pensamiento de estos autores de la corriente francesa. El segundo concepto que también nos interesaba trabajar con ustedes o ponerlo en discusión y que ustedes lo pudieran profundizar es el concepto de vigilancia epistemológica. Es un concepto que lo van a encontrar en Bourdieu también claramente expresado, de alguna manera en Foucault también. En Bourdieu está muy claramente expresado, pero bueno, me quiero detener en este concepto que este autor analiza con bastante profundidad en el racionalismo aplicado, que es un texto que es de 1949. Ustedes tienen que leer algunas páginas de este texto. No lo analiza tan profundamente en la formación del espíritu científico, pero digo, de alguna manera está esbozado cuando él hace una especie de visualización de los estados del conocimiento científico y cuando trabaja la cuestión de la construcción del objeto. En el texto del racionalismo aplicado está explícitamente detallado. Está asociando la noción de vigilancia con la noción de control. En este texto que yo les mencionaba, en el racionalismo aplicado, Bachelard trabaja o de alguna manera pone en juego la noción del psicoanálisis. Algunos autores críticos de Bachelard dicen que hace un uso polémico del concepto freudiano de superyo para elaborar su propio concepto de superyo cultural o intelectual o lo relacionado con los valores del conocimiento. Pero en todo caso, de alguna manera dice, hace un uso terapéutico de este concepto y entonces propone a la vigilancia epistemológica como una terapia semejante a la cura psicoanalítica. O sea que fíjense, en la obra La formación del espíritu científico, él le pone un subtítulo que es su psicoanálisis del conocimiento científico. Después, en el resto de su obra, va a seguir trabajando, proponiendo esta noción de vigilancia epistemológica, asimilándola a esto que él denomina cura psicoanalítica. Y Bachelard, piensa la vigilancia intelectual que la vigilancia intelectual de sí mismo nos permite aflojar el carácter absoluto de las censuras en provecho, dice, de la relatividad de las vigilancias. O sea, que si nosotros nos encontramos con conocimientos o con cuestiones que de alguna manera parecen ya planteadas de una forma y no tienen posibilidades de ser trabajadas desde otro lugar, estaríamos ante la imposibilidad de un verdadero conocimiento. En cambio, si nosotros, a partir de este uso terapéutico de estas nociones psicoanalíticas, podemos aflojar, podemos como escindir ese todo compacto, de alguna manera la vigilancia nos va a permitir introducir como una especie de cuña para poder mirar algo que no aparece tan explícito. Lo que plantea Bachelard es que el sujeto del conocimiento está dividido. Entonces la prescripción, digo, es que él instala, de alguna manera le tiene que pedir que el sujeto tenga conciencia de esta división, tiene que tener conciencia, tiene que tener capacidad de vigilancia de sí, a su vez tiene que tener un estímulo intelectual para poder progresar y tiene que tener la capacidad, la libertad para recrearse y también para recrear la cultura. O sea, estar en contra de esto que se manifiesta como naturalmente único, ¿sí? No sé si queda claro este concepto, pero habría que seguir trabajándolo. Y ahí me parece que lo que él propone, que es el psicoanálisis del superyo intelectual, apuesta a que el sujeto de conocimiento puede entablar un diálogo, ¿sí? Y de ese diálogo que tiene que ver con qué, con un yo, que es el yo que conoce, el yo del conocimiento, y el superyo de los valores del conocimiento. Al entablar este diálogo, y para que este diálogo tenga lugar, tiene que existir esa capacidad en el propio
sujeto de poder generar lo necesario para que, digamos, de alguna manera no nos quedemos entrampados en situaciones que parecen ya determinadas y autosuficientemente, sino que nos impulse a hacer ese corte, esa ruptura, esa detección de errores, pero a su vez esa capacidad para poder básicamente atravesarlos, ¿no? Que, a ver, no es nada simple hacerlos. O sea, se genera, podríamos decir, un sistema de control, un sistema de vigilancia, pero a su vez esa propia vigilancia necesita ser vigilada. O sea que hay como una cuestión psicológica exponencial, ¿sí? Hay una mirada absolutamente alerta para producir actos de conocimiento que no nos dejen entrampados, asumiendo que lo que estamos diciendo ya está dado, sino que efectivamente hay una situación, podríamos decir que no haya engaños, que no nos dejemos engañar incluso por nosotros mismos. Y ahí es donde Bachelard plantea, al menos plantea 4 instancias de vigilancia o 4 niveles de vigilancia epistemológica que podríamos denominar, en general uno trabaja los 3 primeros, pero después vamos a ver el cuarto de qué se trata. La primera vigilancia tiene que ver con la conciencia de que sujeto y objeto de conocimiento se precisan juntos. O sea que en el acto del conocimiento se encuentra el sujeto y el objeto y se van conformando de una manera conjunta. Hay una vigilancia hacia los hechos que es necesaria en esta primera vigilancia, ya sea que estos hechos sean esperados o inesperados. O sea, el acto de conocer encuentra al sujeto y el objeto en un mismo espacio. Por lo tanto, la vigilancia sobre los hechos requiere, digamos, una actitud alerta y una actitud de control sobre la manera concreta con la cual nosotros nos enfrentamos con esto. Una segunda vigilancia que para él tiene una importancia interesante, que tiene que ver con una mirada crítica respecto hacia el método, el diseño, las técnicas de recolección, las técnicas de análisis. O sea, la pregunta que él se hace y que dice que debería hacerse el sujeto de conocimiento es si las reglas, digo, los métodos, las técnicas y todo, de alguna manera son reglas, si estas reglas no son censuras a transgredir. O sea, nosotros tenemos teorías, tenemos métodos. Estos métodos son estrategias de trabajo científico que uno las pone en juego ¿dónde? En la práctica científica. La pregunta que se hace es, sí o sí uno aplica las reglas sin necesidad de realizar un análisis crítico, sin necesidad de ponerlas en tensión. O sea, en este acto concreto de conocimiento, todo este sistema de reglas que está tan instituido y tan aceitado de alguna manera, en realidad no nos está impulsando a transgredirlas. ¿Por qué? Porque podrían ser considerados como actos de prohibición y si fuera de este modo, en realidad nos debería estar incitando a transgredirlas más que a respetarlas. Esto es un punto interesante dicho de otra manera, no podemos asumir que todo está definitivamente dicho. La vigilancia en su nivel tercero tiene que ver con una conciencia de crisis de los métodos y con una crítica y con una creación de métodos nuevos. O sea que aquí aparece un nivel de análisis, de crítica y de conciencia de la aplicación de los métodos y que en realidad estos métodos son principios de información que forman hechos científicos. O sea, no nos quedamos solo con los métodos y tampoco nos quedamos con la pregunta si no deberíamos hacer algo un poquito más que respetarlos en términos de reglas, sino que a su vez tenemos que hacer una crítica explícita de la manera concreta en la que estos métodos se están poniendo en juego, porque en definitiva también son principios de información que forman hechos científicos. Así, digo, hay una especie
de vigilancia epistemológica que tiene como un doble rompimiento. Hay hacia la razón absoluta del método, pero también hacia los hechos y hacia las teorías. Y esto para Bachelard es un proceso que tiene que acompañar de manera permanente el proceso de investigación. O sea, no es que iniciamos una investigación y pensamos críticamente si estamos estructurando todo de la mejor manera posible, sino que a lo largo de la investigación se va dando este proceso de vigilancia que necesariamente va articulando cada uno de los pasos que el investigador va tomando. Y ahí, bueno, vamos a ver que va a aparecer, digo, sobre todo en la medida en que se van planteando procesos de crisis en los métodos, va a aparecer un sujeto científico que va a instalar la necesidad de generar, o por lo menos de pensar la oportunidad de una crítica básicamente de los métodos y más radicalmente a lo que él denominaba antes en su psicoanálisis ese superyo de la cultura que se ha ido formando a lo largo de la historia de la ciencia, ¿sí? O sea, no solo está discutiendo la cuestión sobre el método, sino a su vez los fundamentos normativos, podríamos decir, culturales, valorativos, que dan pie al surgimiento de toda esta estructura. Y a partir de toda esa crítica, digamos, radical, de alguna manera se van revisando esos legados culturales que en Bourdieu van a aparecer de la misma manera pensados como prácticas científicas concretas o prácticas sociales concretas. O sea, hay una apelación a la transgresión, podríamos decir, ¿no? O sea, una necesidad de que el sujeto, este sujeto de conocimiento, sea un sujeto que sea muy dinámico, muy crítico de sí, muy crítico de toda la operatoria que trasciende la cuestión, digamos, individual de la ciencia. Y esto, bueno, esto en relación con la noción de ciudad científica nos hace pensar entonces también en cómo se va intersubjetivamente también trabajando todo esto, ¿no? Y el cuarto, yo les había mencionado al principio que había 4 niveles de vigilancia que él reconoce. El cuarto en realidad él lo asocia más a una cuestión poética y dice que tiene que ver con la lucidez que advierte en la inspiración poética o en la meditación filosófica. Esto lo desarrolla en Psicología del Fuego y ahí plantea la vigilancia como una posibilidad excepcional que no se va a presentar en la actividad científica, sino que se va más bien a presentar en ensoñaciones poéticas, en meditaciones filosóficas. Las 3 primeras están directamente relacionadas con lo que es la investigación científica y la práctica científica, pero me interesaba proponerles esto también para el análisis, porque digo, es interesante ver cómo él está pensando un poquitito más allá también, ¿no? Es decir, no solo está pensando en la cuestión científica más conocida, sino que también está pensando en un tipo de producción que es poética, que es filosófica, que de alguna manera también requiere este análisis de la vigilancia. Y me parece que me gustaría terminar de alguna manera este video con una frase de Bachelard que dice: cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el problema del conocimiento en términos de obstáculos. Terminamos casi como cuando empezamos, ¿no? Es decir, si nosotros pensamos el conocimiento en términos de obstáculo, aparece con mucha claridad esta sugerencia en términos de casi, yo diría, metodológico, de pensarlo desde el psicoanálisis de la ciencia, y asociado a esta línea de psicoanálisis, que es un espíritu crítico, que es un espíritu que está liberando errores, que está trabajando con los errores y resignificándolos, a su vez está trabajando con este concepto de vigilancia epistemológica, que no es un concepto abstracto, sino que es una práctica concreta a la hora de producir conocimiento. Seguramente cuando veamos
Pierre Bourdieu, que es el autor que sigue dentro de esta unidad, nos vamos a encontrar con buena parte de estos conceptos, quizá con un nivel de apreciación más concreto, porque él los está discutiendo desde la sociología, ambiente que seguramente para nosotros es mucho más familiar. Bueno, les agradezco el tiempo y quedamos comunicándonos en la clase de consulta o a partir de demandas que ustedes quieran hacer. Hasta luego.